¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestra querida comunidad. El trágico suicidio del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente con 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, acontecido tras ser denunciado por presunto abuso sexual por una alumna, constituye un doloroso catalizador que expone las tensiones estructurales de los sistemas contemporáneos de justicia, educación y relaciones de género. Al dejar un mensaje de video donde calificó su muerte como un acto de, entre comillas, rebeldía y sacrificio para evidenciar la erosión de la presunción de inocencia, el suceso obliga a un análisis riguroso y multifacético, alejado de todo reduccionismo. Desde la ciencia del derecho, este caso ilustra la tensión entre el derecho de las víctimas a la justicia y los derechos fundamentales del imputado. El profesor enfrentó un doble proceso simultáneo: una investigación de la Dirección Jurídica del Instituto de Educación Media Superior y una carpeta en el Ministerio Público. El principio de presunción de inocencia, que se encuentra en el artículo 20 constitucional en México, y el Pactum de Contraendo de los Derechos Humanos, exige que toda persona sea tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. No obstante, en delitos de violencia de género, la doctrina jurídica internacional suele operar con una inversión o flexibilización de la carga de la prueba para no desproteger a la denunciante debido a la naturaleza oculta de estos actos. El reto radica en que los protocolos escolares operan de forma cautelar de manera inmediata, lo que para el imputado se traduce en una sanción anticipada y un estado de indefensión práctica antes de ser escuchado en juicio. La coexistencia de vías punitivas institucionales y ministeriales sin una debida coordinación vulnera las garantías personales elementales. Las denuncias que escalan de manera paralela en comités de ética sin las garantías técnicas de un tribunal penal propician resoluciones sesgadas. Luigi Ferrajoli, en su teoría del garantismo penal, ha sostenido que el derecho procesal debe actuar como un escudo del débil frente al poder. Cuando el andamiaje institucional cede ante la presión social o burocrática, el debido proceso se anula y el sistema de justicia deviene en un ente inquisitivo. El análisis ético transita tanto por el impacto de la denuncia pública en la psique del individuo como por los límites normativos del ejercicio docente. En términos de Zygmunt Bauman y su análisis de la modernidad líquida, los juicios paralelos en redes sociales y entornos comunitarios ejecutan una muerte civil inmediata. Desde la ética kantiana, el ser humano posee una dignidad intrínseca ligada a su reputación moral. La acusación, aún sin sentencia, destruye los lazos de reconocimiento social de un docente con décadas de servicio. El suicidio se presenta aquí bajo la óptica de Emil Durkheim como un suicidio fatalista, detonado por una regulación social y una condena pública percibida como ineludible e inflexible. En su último mensaje, Jasso advirtió a sus colegas: no se apeguen a sus estudiantes, no son sus hijos, no son su familia. Alguno o alguna les puede hacer perder todo. Éticamente, esto redefine el etos de la pedagogía moderna. Rompe con la noción de la educación como un acto puramente empático, para forzar un repliegue defensivo del docente. La deontología médica y pedagógica clásica asumen una vocación de cuidado. Sin embargo, ante el riesgo de la sospecha, la ética del autocuidado docente hoy exige una fría distancia burocrática y contractual, transformando las aulas en espacios hipervigilados, donde el vínculo humano se instrumentaliza por temor a la implicación legal. Juzgar e investigar con perspectiva de género no es un mandato dogmático de credibilidad ciega, sino un método analítico para balancear el desequilibrio histórico del poder. La perspectiva de género parte de la base de que en las instituciones educativas existentes existen relaciones jerárquicas de subordinación, docentes, alumnos. Los protocolos de género nacen precisamente para contrarrestar el histórico silenciamiento de las mujeres ante el acoso. Por ello, la presunción de veracidad del testimonio de la víctima es una herramienta de equidad procesal obligatoria para evitar esa impunidad. Su validez teórica está respaldada por juristas e instituciones internacionales para asegurar el acceso a una vida libre de violencia. La perspectiva de género también advierte sobre las complejidades en la aplicación del derecho.
Si los protocolos de género son absorbidos por administraciones escolares ineficaces de forma mecánica y punitivista, se genera un vacío donde el debido proceso se diluye. El filósofo Michel Foucault explicaba cómo los dispositivos de poder, al radicalizarse, terminan produciendo sus propias fracturas. Cuando un sistema no equilibra la protección a la denunciante con el rigor de la presunción de inocencia, genera un quiebre institucional que deslegitima las propias luchas de género, alimentando discursos antifeministas que tachan toda denuncia de falsa de manera generalizada. Sabemos que el 99% de impunidad existe en denuncias de violencia contra las mujeres y tan solo el 0.03% de actos de difamación que van de mujeres hacia hombres. Esto pues tomando en cuenta que la denuncia falsa no existe como delito, sino más bien sería la difamación, la calumnia, la injuria, la demanda por daño moral y reparación económica, e incluso el perjurio si se está bajo juramento ante determinada autoridad. Entonces, pues haciendo una reflexión profunda, el fallecimiento del profesor Alberto Israel es un síntoma de un sistema de justicia que opera bajo la lógica del péndulo. Del histórico encubrimiento de agresores sexuales en las escuelas, se ha transitado en ocasiones a una gestión administrativa del riesgo que prefiere sacrificar las garantías individuales con tal de evitar el costo político en una protesta pues generalizada, estudiantil, doméstica. La verdadera justicia con perspectiva de género no está reñida con los derechos humanos fundamentales del procesado. Por el contrario, un protocolo de género verdaderamente robusto y ético debe ser impecable en su método. Debe apartar precautoriamente para proteger, pero garantizando de inmediato peritajes psicológicos objetivos, el debido proceso penal, la presunción de inocencia y la contención de la salud mental de ambas partes. Cuando las instituciones educativas convierten los protocolos en herramientas burocráticas de exención de responsabilidades, no protegen a las alumnas ni hacen justicia, únicamente gestionan su imagen pública, dejando tras de sí tragedias humanas irreparables y un tejido social escolar profundamente fracturado. Desde la teoría y la praxis feminista contemporánea, particularmente el feminismo jurídico, el feminismo interseccional y el feminismo de la pedagogía del cuidado, este caso no debe abordarse desde la confrontación simplista de víctima contra victimario. El feminismo no busca el linchamiento ni la destrucción de las personas, sino la transformación de las estructuras de opresión. Para el feminismo, este trágico desenlace representa una falla sistémica institucional. Esto comienza desde lo que podría ser el feminismo jurídico y abolicionista del sistema penal. Aquí hay autoras como Angela Davis y Rita Segato, quienes han criticado duramente cómo las instituciones utilizan los protocolos de género de manera puramente punitiva y burocrática. El Instituto de Educación Media Superior aplicó un protocolo punitivista que prioriza aislar administrativamente el problema, suspender al docente, para evitar paros escolares o daños a su imagen institucional, en lugar de gestionar un proceso de justicia restaurativa o una investigación rigurosa. El feminismo denuncia que el Estado y las escuelas creen que hacer justicia de género es solo castigar o separar. Al no ofrecer un debido proceso, la institución desampara a la alumna, dejándola expuesta al escrutinio y arrincona al docente, lavándose las manos ante la tragedia, y que incluso en el video y en la carta que pues deja póstumamente, pues se exhibe la identidad de la persona que pues está haciendo la acusación. Eso incluso pues puede contemplarse como un delito. Desde la óptica de Bell Hooks y el feminismo comunitario, la justicia no equivale a la venganza ni a la destrucción de la otra persona. El fin de los protocolos feministas en las aulas debería ser la reparación del daño, la verdad y la transformación comunitaria, no la muerte civil del acusado. El feminismo propone que las denuncias escolares cuenten con comités de mediación profundamente formados que escuchen a ambas partes con metodologías de cuidado, evitando que la única vía de resolución sea el linchamiento público o la vía penal extrema cuando existen alternativas de esclarecimiento previas. En este caso, pues también está el debido proceso como exigencia, pues incluso desde la parte feminista, y el rigor metodológico hacia las víctimas de violencia. Está esta ética del cuidado y la salud mental colectiva, y pues la salud mental bajo sospecha y la pedagogía del afecto seguro. Como siempre, un gustazo, nos vemos y hasta la próxima.